Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Bueno, empiezo con una frase a la que voy a volver al final. Una frase de Darwin: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Creo que ustedes ya pueden intuir por dónde va el asunto, pero al final retomaremos la idea. La agenda de esta presentación, tenemos 40 minutos para ver un poquito de dónde venimos en el tema digital y para dónde vamos y por qué hemos llegado a este punto. Luego nos vamos a detener a nivel de comunicación, estos avances a qué nos han llevado y ahí el concepto de comunicación automatizada. Luego lo vamos a ver en la práctica, cómo la comunicación se ha ido automatizando y lo vamos a ver con una parte de ese desarrollo que estamos viendo. Y ya al final, un poco de manera de cierre y ya casi de conclusión, una palabrita que se está volviendo de moda y que deberíamos tener todos muy presentes a propósito de qué es lo que es el rey hoy en día en los procesos con inteligencia artificial. Vamos a hablar del concepto de prompt y finalmente ya a manera de conclusiones, retos y oportunidades. Antes de ver esos 5 puntos de la agenda, una breve introducción. Es común cuando va surgiendo una nueva tecnología que es muy revolucionaria, que aparezcan este tipo de estadísticas, que nos recuerden que cada vez una nueva tecnología está siendo adoptada mucho más rápido. El teléfono se demoró 50 años para llegar a 50 millones de usuarios. La televisión 22 años, Internet 7 años, Instagram 19 meses, tecnología 5G 13 meses. Y en enero del 2022, diciembre del 2021, enero del 2022, se dio un hito que vuelve y renueva este tipo de estadísticas y es cuánto tiempo se demoró una tecnología en este caso, para alcanzar 1 millón de usuarios. Netflix se demoró 3.5 años para alcanzar 1 millón de usuarios, Twitter 2 años, Facebook 10 meses, ChatGPT 5 días. 5 días. Cuando salen estas estadísticas, empiezan a aparecer una serie de titulares en los medios de comunicación como este: publicidad y periodismo entre las profesiones más afectadas por la inteligencia artificial. Es muy probable que la razón de que muchas personas están hoy aquí es porque tienen esa inquietud de que la inteligencia artificial, se dice, nos va a quitar el trabajo, va a desplazar a las personas, incluso está acabando profesiones. Y a propósito de eso, ahondaré un poquito en este caso que estoy planteando. Yo soy comunicador social, periodista, soy profesor, trabajo en marketing digital y todas esas profesiones dicen que van a ser superadas por la inteligencia artificial. Bueno, un buen punto de partida. ¿Será que esto es verdad? Las 10 profesiones más amenazadas por la inteligencia artificial. ¿Quiénes de ustedes trabajan en medios, comunicación, periodismo? Levanten la mano. Medios, comunicación, periodismo, hay como unos 5 o 7 personas. ¿Quiénes de ustedes trabajan en temas de mercadeo? Marketing, mercadeo. ¿Quiénes de ustedes son diseñadores gráficos? Diseñadores gráficos por acá. Perfecto. Bueno, hay otras profesiones. No sé si gente del mundo financiero, mundo de las finanzas. Ok, por acá. Bueno, muy bien. ¿Qué otros tenemos por allí? Profesores, docentes. Profesores, docentes. Excelente. Bueno, creo que es muy probable que todos nosotros tengamos esta preocupación. En el caso de los periodistas, de los comunicadores, pues hemos visto titulares pues más agresivos como este o más preocupantes como esto. Medio de comunicación reemplaza a todos sus periodistas por una inteligencia artificial. Y de hecho es un medio conocido en España, un medio de tecnología, Gizmodo, dice: los periodistas del portal de tecnología y ciencia Gizmodo España fueron despedidos para ser reemplazados por una inteligencia artificial que no solo genera textos, sino que también traduce algunos contenidos. Tras la noticia, los comunicadores sociales habían pedido
a manera de protesta a los lectores que no dieran clic a los artículos generados por inteligencia artificial. Miren la reacción del profesional. La reacción es una reacción es bastante reactiva frente al avance de la tecnología, no una reacción, digamos, de orden proactivo, que es la que creo que deberíamos asumir, porque como lo veremos, pues aquí no habrá mucho que hacer realmente con la imposición de estas tecnologías. Bueno, vámonos con los 5 temas que planteé para la agenda. El primero, de dónde venimos y para dónde vamos. Y aquí vamos a centrarnos en el concepto que le dio el nombre a esta conferencia y es interacción hombre-máquina. Es el concepto técnico con el que se ha estudiado la forma como nos relacionamos con los dispositivos y aparatos electrónicos. Con lo técnico que parece, la verdad que todos lo vivimos día a día. Nuestros padres, abuelos y yo de pequeño en mi casa había un radio de perilla, ya ni sé cómo se llama, de perilla, y rápidamente, y esa es una forma de interacción con una máquina, pues eran formas básicas de interacción con una máquina, había que controlarla, manejarla, tenía su dial y para correr el dial pues había que mover esa perilla, botones. Lo mismo sucedía con los televisores en esa época. Bueno, rápidamente los televisores empezaron a utilizar los sistemas de control remoto. El control remoto fue un gran avance, pero el control remoto también tenía una interfaz con la que había que interactuar para poder controlar el dispositivo. Lo hemos vivido también con los electrodomésticos. Una lavadora. Las lavadoras hoy en día son digitales y tienen un panel, es más complejo. Hay que aprender a manejarlo, ¿cierto? Todas estas son experiencias de interacción hombre-máquina, ¿cierto? Bueno, ¿y qué decir de lo que ha pasado en los últimos años con los aparatos de cómputo, ¿cierto? Computadoras, celulares, consolas de videojuegos, etcétera, etcétera. Vivimos el día a día, cada vez más tiempo pasamos con estos dispositivos y ejercemos control sobre ellos. Es más, si no ejercemos ese control, no podemos aprovechar todo el potencial que tiene esa tecnología. Bien, quiere decir que a pesar de lo complejo que puede parecer el concepto de interacción hombre-máquina, es algo que hacemos todos los días y cada vez más. Bien, para ver un poco cómo ha evolucionado esto, me voy a centrar solamente en un elemento porque pues no tenemos mucho tiempo y me voy a centrar en lo que llamamos la interfaz. Es una palabra de pronto no muy conocida, pero que es muy importante y es cómo la máquina de algún modo se expresa, entre comillas, para que yo la pueda entender y la pueda manipular. Eso se hace a través de una interfaz de usuario. Es decir, todos esos elementos gráficos, visuales, todas esas metáforas visuales a través de las cuales yo puedo manejar la máquina. Veamos cómo han evolucionado las interfaces. Creo que la mayoría de aquí son muy jóvenes, no alcanzaron a ver la época en que los computadores eran de pantallas negras, bueno, otros no tan jóvenes, pantallas negras, y todo era con base de comandos. Aquí estamos hablando de lo que se llamaban las interfaces de líneas de comando, Command Line Interface. En esa época, las personas que usaban computadores, todos eran básicamente ingenieros porque pues eso no era nada amigable, ¿cierto? Rápidamente, y no sé si alguien vivió esto, es contemporáneo mío, y es la aparición de Windows 3.1, que fue el primer sistema operativo que se masificó. No fue el primer sistema operativo de interfaz gráfica, pero fue el primero que se masificó. Y miren la diferencia de pasar de una interfaz poco amigable a una interfaz que ya es visible, que podemos identificar unos iconos, el sistema de ventanas. Esto fue una gran revolución. Poder interactuar con la máquina donde yo puedo manipular elementos y ya no simplemente un código, que es un lenguaje más complicado. A esto lo llamamos una interfaz gráfica de usuario o Graphic User Interface para usar el nombre original. Ejemplos de interfaces gráficas de usuario son estos. Todo lo que se maneja con un mouse. Y miren lo revolucionario que fue llevar un contenido digital a un sistema y poder controlarlo con algo donde podemos seleccionar los elementos. Piensen lo que representó este avance, que lo hacemos todos los días,
pero lo significativo que fue para el avance de las interfaces. O este tipo de interfaz de usuario también que se ha impuesto, que terminó imponiéndose en muchos sistemas, incluso en los sitios web, lo que llamamos las interfaces de conducción de menús, Driven Menu Interface se llama, y es, ¿por qué es fácil manejar un cajero automático? Porque tiene un menú, ¿cierto? Y que me va llevando en un orden. Esto fue también un gran avance de las interfaces gráficas de usuario. Pero resulta que la historia no se quedó ahí, la historia ha seguido avanzando y esto es gracias a la inteligencia artificial. Ahora hemos llegado a las interfaces de usuario naturales, lo que llamamos el Natural User Interface, que es una interfase natural. Esta es una captura de Windows 10, que fue uno de los primeros sistemas operativos que fue posible manipularlo con un sistema touch. O sea, yo lo tocar y mover. Es más natural tocar y mover que hacer clic con el mouse, que de hecho nos genera un problema de, incluso una enfermedad, ¿cierto? Una afección. Es más natural tocar y mover, que es lo que hacemos con los celulares y con las pantallas hoy en día. Y esto se ha popularizado tanto que lo vemos hoy incluso en las pantallas de los automóviles, los vemos en pantallas interactivas en los centros comerciales, y parte de esas interfaces naturales de usuario son incluso más avanzadas, como lo que está sucediendo con los asistentes virtuales. ¿Quiénes de ustedes han tenido experiencia con un aparato como el asistente de Google? Levanten la mano, como el Google Assistant, ¿ok? O como Alexa, ¿ok? O como Siri, bueno, muy bien. Bueno, casi todos levantaron la mano y estamos ahora interactuando con las máquinas con lenguaje natural. ¿Y el lenguaje natural qué es? Pues es hablarle a la máquina, es preguntarle a la máquina, responder, obtener respuestas de la máquina. Bien, miren cómo la interfaz nos ha igualado a los humanos con los dispositivos y con las máquinas. Este cambio se ha ido haciendo paulatinamente. Quizás todavía es tímido. Yo a veces me pregunto, ¿cuándo será ese momento donde ya se vuelva lo cotidiano? Y es que toda búsqueda la hacemos con el micrófono del celular, toda interacción con el celular ya es en lenguaje natural. Todavía nos falta para eso, todavía usamos mucho el texto. Ese salto viene pronto y ahí vendrá la gran revolución de las interfaces naturales. Quiere decir que estamos pasando de la interacción con la máquina a un proceso de comunicación, ya un verdadero proceso de comunicación como lo hacemos con las personas, lo hacemos con la máquina, algo que llamaríamos Human Machine Communication, un poco como avance de lo que planteé al principio como Human Machine Interaction, ¿cierto? Bien. Punto 2. Bueno, eso como para ver uno de los aspectos de la transformación que han vivido las tecnologías, de dónde venimos y para dónde vamos. Y vamos a un mundo de mayor interacción y ya de interacción comunicativa real hombre-máquina. Bueno, esto nos lleva entonces al centro de la conferencia que yo he planteado y es la automatización de la comunicación. ¿Qué es eso de la automatización? Y aquí voy a hacer también una mirada al pasado. En principio, el campo, la agricultura se desarrolló con la fuerza humana, pero luego desarrollamos máquinas que nos permitían ejecutar esas acciones de forma mucho más eficiente. Entonces, lo que hace una máquina en el campo reemplaza la fuerza de muchas personas, es la automatización del sector primario de la economía. ¿Quién diría hoy que sería preferible arar la tierra para generar excedentes de producción? Nadie, ¿cierto? Lo mismo sucedió con la industria. La industria llegó un momento en el que se dio cuenta de que era necesario producir más para generar excedentes de producción y se automatiza. ¿Quién diría hoy que un automóvil o que una fábrica de ropa no va a utilizar maquinaria para ser más eficiente? No vamos a volver atrás en eso, ¿cierto?
Bien, y ahora está pasando lo mismo con el sector terciario de la economía, que es el sector servicios. Y eso es un poco sorprendente porque es reemplazar personas que nos prestan servicios por máquinas. Pero miren que esto ya sucedió en la historia, o sea, esto no es novedoso, esto ya había sucedido. Con lo cual, lo que va a haber es una liberación de fuerza laboral hacia otros sectores de la economía que están por desarrollarse. Tenemos entonces aquí el concepto de la automatización de la comunicación. ¿Por qué hablamos de automatización de la comunicación? Porque como lo vimos en los casos anteriores, hay una serie de procesos que son repetitivos y si son repetitivos podemos encontrar sus patrones y si encontramos sus patrones los podemos digitalizar muy probablemente y si es repetitivo, encontramos los patrones, se puede digitalizar, quiere decir que lo podemos automatizar. Y resulta que los procesos de comunicación humana son repetitivos, de hecho el lenguaje tiene unos componentes repetitivos, tiene sus patrones, tiene sus reglas, lo podemos digitalizar y ahorita vamos a ver todos los ejemplos, quiere decir que se puede automatizar. Entonces, todo ello que se puede automatizar indefectiblemente será automatizado, como lo vimos en esa breve historia de los tres sectores económicos, porque es un asunto de eficiencia y por razones económicas lo vamos a hacer. Va a pasar entonces con el mundo de la comunicación. Hemos pasado entonces de una época, miren aquí también un poco de la evolución de la tecnología, de las tecnologías de información y comunicación. Y es que en un principio lo que hacía la tecnología era procesar información. De ahí surgieron los sistemas de información. Hablamos de las TI, de la industria del TI, tecnologías de información. Pero luego rápidamente nos dimos cuenta, y en los años 90 se impuso ya la tecnología de información y comunicación, las famosas TIC, que no solo nos permitían procesar grandes volúmenes de información, sino también comunicarnos. Luego vino, y esto fue lo que las generaciones jóvenes vivieron intensamente, es la aparición de las tecnologías de información y comunicación e interacción, y es llevar nuestros vínculos sociales, relacionarnos en línea y todo lo que vino con el mundo del social media. Y ahora está pasando otra cosa, y es que todo esto nos permite procesar información, generar procesos de comunicación, de interacción social y sumémosle otra cosa, todo eso se está automatizando. Bien, ejemplos de esa automatización, y aquí quiero hacerles alguna pregunta. ¿Quién de ustedes, cuando en un supermercado ve la posibilidad de pagar directamente en la máquina, prefiere pagar con la máquina y evitar el cajero? ¿Quién de ustedes prefiere eso? Yo levantaría la mano. Perfecto. Y qué curioso, miren, la mayoría levantó la mano, sin embargo, todavía en nuestra cultura latinoamericana y particularmente colombiana, ese reemplazo no se ha dado mucho. Pero es un proceso repetitivo, es un proceso que tiene patrones y se puede digitalizar, con lo cual lo lógico es que no tengamos cajeros en los supermercados. En aeropuertos de muchos países uno ya no tiene un contacto humano en el check-in de un avión. Todo lo hace a través de un self-checking, un sistema de autochequeo. En Colombia todavía seguimos viendo que el counter tradicional sigue existiendo. Sin embargo, este es un proceso repetitivo y pues ya está implantado en muchos aeropuertos, con lo cual muy seguramente lo que viene es que ese reemplazo de ese servicio que nos presta una persona en un aeropuerto lo reemplacemos. ¿Quién de ustedes prefiere ir hoy en día a una agencia de viajes a comprar un tiquete en avión? Levante la mano. ¿Tú prefieres ir a una agencia de viajes? Bueno, nadie más levantó la mano. ¿Alguien más? ¿Por qué preferimos ir a un sitio web y comprar un tiquete? Porque nos da mucha más flexibilidad, nos da muchas más posibilidades. Yo digo, sabiendo que existe un sistema como Trivago, uno no va a reservar un hotel con una agencia de viajes porque te va a costar 2 o 3 veces. Trivago es increíble. ¿Quiénes son usuarios de esta plataforma? Te muestra el precio de un hotel por diferentes plataformas y la diferencia es increíble. Tú puedes ver que el mismo hotel te vale 800,000 pesos una noche y lo encuentras por 250,000.
¿quién va a ir a una agencia de viajes que seguramente te va a cobrar una de las tarifas más caras? Esto es la automatización del proceso de reserva de un hotel. Bien, y estos ejemplos abundan en el sector turismo. Está pasando esto, no sé si alguien, yo lo acabo de vivir en un McDonald's en un país europeo, de hecho en varios países europeos ya no hay quien te atiende. Y fue un cambio que se dio en un año. En un año, llega, no sé si aquí ya llegó también, llegas y lo que encuentras es una pantalla. Lo que encuentras es una pantalla. Entonces la pantalla reemplazó a la persona que te atiende. ¿De acuerdo? Bien. Esto es un servicio, ¿cierto? El servicio que se le presta, servicio al cliente, ¿no? Atención al cliente. La atención al cliente reemplazada por una pantalla. ¿De acuerdo? Si se puede sistematizar, se puede digitalizar, si tienen patrones, si hay un componente repetitivo, se va a automatizar indefectiblemente. Quiere decir que estamos viviendo ya el inicio de una gran era de la comunicación automatizada. Va a tomar otros tintes porque yo creo que de todas formas hay que humanizarlo un poco más. Preferible a la pantalla es que apareciera un avatar, por ejemplo, y te hablara en lenguaje natural. Y a propósito del desarrollo de los lenguajes naturales, pues a eso vamos, ¿cierto? A humanizar este proceso de interacción comunicativa automatizada. Bien, vámonos con el tercer punto de la comunicación. Bueno, esto en la práctica de la comunicación, y aquí sí me voy a referir en especial, aunque nos atañe a todos, porque de algún modo todos hoy en día estamos generando contenidos, ¿cierto? Así no sean contenidos que se difundan masivamente, pero al generar contenidos estamos generando procesos comunicativos. Pero voy a centrarme sobre todo en los que venimos de las profesiones del marketing, la comunicación, el diseño, que es a propósito de los titulares que mostré al principio, a los que nos han dicho que se nos va a acabar la profesión. Entonces vamos a verlo en la práctica y para eso voy a centrarme en una parte de la inteligencia artificial que es la que se llama la inteligencia artificial generativa. Es aquella con la que generamos, a partir de unas instrucciones, generamos contenidos. Vamos a movernos un poquito aquí en la idea de los lenguajes básicos, lenguaje escrito, sonoro, visual, la mezcla de uno y otro, lenguaje hablado y lenguaje audiovisual, y cómo, y aquí es donde les voy a sugerir algunas herramientas de inteligencia artificial con las que se hacen estas cosas y que en la presentación que les compartí están los enlaces. Bueno, creo que todos conocemos en la automatización del lenguaje escrito el texto predictivo. Estamos escribiendo en Google y él nos va completando. O cuando estamos escribiendo un correo en Gmail y él nos va sugiriendo lo que viene. Es una forma muy básica de inteligencia artificial a nivel del manejo del texto, la generación del texto que nos facilita ese proceso. Ahora, movámonos a un terreno un poquito más elaborado y es convertir el texto a voz o la voz a texto y el dictado de voz. Bien, esta es una herramienta que la he usado. Pueden probarla en la presentación, les dejé el enlace. Usted escribe un texto y se la convierte en una voz. Algunas voces son un poco artificiales, pero si tú pagas, no es muy costosa la herramienta, te permite acceder a unas voces que las llaman como voces más naturales, y es bastante sorprendente lo que se puede hacer con eso. Yo he hecho presentaciones donde genero el contenido, incluso videos, con ese lenguaje de voz. Y tiene una ventaja, y aquí empecemos a ver por qué se va a automatizar este proceso. Pensemos en grabarnos nuestra propia voz. Tenemos que hacer varias pruebas, corregimos, tenemos que editar, demora mucho tiempo. ¿No será preferible que si tenemos el texto, se genera automáticamente y ya la voz está en un nivel de perfección? Perdón. Y a veces no tenemos buena voz, y a veces aquí hay unas muy buenas voces. YouTube se ha llenado de mucho contenido con voces robóticas. Y de hecho, en muchas cosas cotidianas, no sé, en el Transmilenio en Bogotá, la voz es robótica. Y nos hemos acostumbrado a eso, y a veces esas voces las preferimos porque tienden a ser un poco neutrales. No sé quiénes de ustedes, y me gustaría que levantaran la mano, los que les gusta ver películas con traducción automática
de contenidos de cine turco, cine indio, este es el caso de cine de la India, que no hay mucho en español ni doblado, y ¿qué queda? La opción de que traduzca automáticamente al inglés, a veces no está en español, al menos al inglés, y acceder a un tipo de cine que a mí particularmente me gusta mucho, y es un sistema de convertir la voz en texto, y es un sistema automatizado. Veamos ahora este otro caso. Qué lástima que no lo estemos usando mucho. Yo lo he usado unas pocas veces, y siempre que lo uso digo, ¿por qué no lo uso más? Este es Outlook, y Outlook tiene allá el botón del micrófono. Dictar el correo electrónico en vez de escribirlo. ¿Quiénes de ustedes ya lo tienen como habitual escribir sus correos electrónicos con dictado de voz? Levante la mano. Ok, ya hay algunos que lo hacen. O en el celular también, o en el celular. Aquí estaba mencionando el caso de Outlook, para los que trabajamos mucho en computadores de escritorio. Bueno, miren que la tecnología ya está, no la usamos, y yo me pregunto por qué no la usamos más. Pero creo que va a haber el momento en que dejemos de usar el teclado, porque el teclado no es una interfaz tan natural como la voz, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es lo que va a suceder, dejar de usar el teclado ya, ni mirar el teclado, interactuar de forma más natural con la máquina. Bueno, aquí nos vamos a mover un terreno que ya es un poquito más sorprendente. Este video se los dejo de tarea, ahí les queda en la presentación. Si alguien llegó tarde, al final le dejo el QR de la presentación para que lo baje, pueda ver este video. Esto es lo que viene en YouTube. Tú te grabas, y esto viene para todos los youtubers, y en cualquier momento el usuario puede escoger que tu voz se escuche en cualquier idioma, y él lo muestra aquí en una gran cantidad de idiomas. Empieza a hablar y luego hace traducción automática con la misma voz de él, lo cual es impresionante. O sea, hace síntesis de voz automática con su propia voz y se traduce automáticamente. Lo hace al hindi, al hebreo, al griego, a idiomas que obviamente él no habla, con una precisión que es sorprendente. No dejen de ver este video que a mí me impactó. Lo vi en febrero y esto está a punto de salir en el caso de YouTube. Bueno, y para los que tienen buena voz o quieren clonar su propia voz, tenemos este tipo de herramienta de voz a voz. Tú grabas tu voz, con lo cual ya robotizas tu propia voz y la puedes utilizar para lo que quieras. Y vuelve y juega. Si tiene patrones, se puede digitalizar, se va a automatizar, se está automatizando incluso nuestra propia voz. Movámonos un poquito más adelante, y aquí ejemplos más potentes de inteligencia artificial generativa, que son en los que ahí decimos es que nos van a quitar el trabajo. Texto a música, texto a imagen, texto a presentación, texto a video. ¿Músicos hay aquí? ¿Algún músico? ¿No? Con un prompt de texto, él te genera una banda sonora, una pieza musical. Obviamente, y aquí un punto al que quiero ir más adelante, la importancia de escribir un buen comando. Obviamente hace falta, así no seamos músicos, para alguna noción, no sé, de ritmo, alguna noción de género musical, para poderle dar un buen comando. Tú escribes el texto y él te genera música a partir de ese texto. Ahí está enlazado también quienes quieran hacer la prueba, la presentación que les compartí al principio. Bueno, una que suena mucho y es texto a imagen, generar imágenes de inteligencia artificial escribiendo un texto. Esta imagen yo la generé para esta presentación. Ahorita voy a referirme a ella cuando hablemos de los prompts. Es una imagen de inteligencia artificial creada con esa herramienta. Bien. Convertir texto a video. Muchas herramientas de video hoy en día ya vienen con el componente de que el video se genere a partir, no de clips de video que uno añade, sino que él lo selecciona a partir de un texto. Bueno, obviamente, como esto ahorra muchísimo trabajo, lo vamos a preferir a toda la producción de video tradicional.
obviamente aquí vienen muchos debates sobre cómo es la calidad de este video y probablemente quienes los han probado ven que es muy importante asignar o escribir unos buenos comandos, lo cual también tiene unas exigencias. O luego el trabajo de edición posterior, porque esto obviamente no lo hace perfecto como quisiéramos. Bien, pero el trabajo que ahorra. Bueno, yo no soy, la verdad, experto en herramientas de inteligencia artificial y los ejemplos que les he puesto aquí son ejemplos sueltos, pero esta es una de las que realmente sí como que recomendaría como herramienta y se llama Synthesia. Y la presentación que vimos al principio de este curso, de esta conferencia, es justo este modelo, que tú tienes unos avatares, tú le escribes el texto y ese avatar se convierte en una persona que te habla, con un nivel de realismo que me parece que es impresionante. No dejen de verla, si no la conocen, ahí está el enlace, igual ahí está el nombre, Synthesia, y tú creas presentaciones en las que ese avatar te representa y es una muy buena manera para hacer tutoriales, para hacer presentaciones de marketing, incluso para hacer clases virtuales en un modelo asincrónico. Bien, y movámonos a esto último y quiero llamar la atención sobre algo. Miren que en casi todas estas instrucciones que le damos a la inteligencia artificial, todas vienen del texto. Es un punto al que quiero referirme enseguida, pero están empezando a aparecer también las instrucciones que damos con otro tipo de contenido, como en este caso, a partir de una imagen generar una animación o a partir de una imagen generar un video. Aquí les voy a recomendar dos herramientas. Esta me impresionó. Tú pones una fotografía y él te la anima, entonces tú la ves en movimiento. Bastante sorprendente para que la prueben. Ahí les dejo el enlace también en la presentación. Quiero aclarar que de este tipo de herramientas hay montones. Simplemente busca en Google imagen a animación o image to animation, inteligencia artificial y te van a aparecer montones porque esto está abundando hoy en día. Bueno, y vuelvo a la misma Synthesia porque esta te permite convertir una fotografía tuya en un avatar animado. O sea, tú conviertes, bueno, aunque creo que no le hizo mucho honor a la foto original, este es el avatar que creó, pienso yo, pero esto va a ir mejorando, considero. Entonces, verte tú como avatar y que uses tu propio avatar para generar y producir y transmitir contenido. Bien, esto como para hacer un repaso como en el proceso comunicativo y específicamente en eso, bueno, no tenemos más tiempo a hablar de inteligencia generativa, para los procesos de comunicación. Bueno, para cerrar, dos temitas. Miren que en todo lo que hemos visto hice énfasis en la importancia de escribir un buen texto o de escribir texto para generar el contenido. Ahora digamos, en la medida en que ese texto sea de mejor calidad, el resultado va a ser mejor. Y esto es interesante, cómo a pesar de todos los avances, y esto para los que somos comunicadores, el conocimiento de lo textual que implica aprender a escribir y por supuesto todo el aporte que hace el proceso de lectoescritura en la formación para generar buenos prompts, que los buenos prompts van a ser buen contenido. Por eso digo, en la era de social media se hablaba mucho de que el contenido es el rey, que el buen contenido es realmente lo que la gente busca. Ahora, para generar buen contenido en la era de la inteligencia artificial vamos a necesitar buenos prompts. Entonces, el prompt va a ser el nuevo rey. Y aquí vemos que sobre la idea esta de que la inteligencia artificial nos va a dominar, este es un ejemplo de que todavía no nos domina porque en realidad es el que escribe la buena instrucción el que va a generar la mejor inteligencia artificial generativa, por lo menos. Y vemos que todavía la balanza se inclina al humano en la medida en que lo sepa escribir. ¿Qué es un prompt? El prompt es el proceso de estructurar texto que puede ser interpretado y entendido en un modelo de inteligencia artificial generativa. Un prompt es lenguaje natural en texto describiendo una tarea
que la inteligencia artificial debe desempeñar. ¿No les parece contradictorio que con todo el avance de la tecnología sea la palabra, el texto escrito, el que al final va a desencadenar el resultado de la inteligencia artificial? Muy bueno el artículo de prompt en Wikipedia y de hecho muestra todos los tipos de prompts que hay. Ahí está el enlace por si alguien lo quiere explorar. Cuando Marta me pide la propuesta de esta conferencia, me pide un resumen de ella, yo lo escribo. Yo dije, bueno, pues usemos, lo escribí con mis palabras, pero luego dije, voy a hacer una prueba, le voy a decir a ChatGPT que me lo corrija. Ustedes juzgarán y allá les queda en la presentación cuál es mejor, pero la verdad que la corrección que me hace ChatGPT me gustó, me parece buena. Incluso me sorprendió que realzara algunas palabras que me parecía que le daban más valor al texto. Ustedes lo juzgarán mirándolo. Y también le dije, yo escribí este título, de la comunicación humana a la comunicación hombre-máquina, y le dije a ChatGPT que me lo mejorara. Ayúdame a escribir un mejor título. Y me escribió este. Y este es el que le pasé a Marta. Y a mí me parece que mejoró. Sin embargo, sé que Marta y el equipo dudaron, ¿será el mejor título para la conferencia? Sin embargo, lo dejaron así. Lo dejaron así. Y la conferencia está llena y hay personas en otro salón siguiendo la transmisión en vivo. Bueno, no sé si fue el título, fue suficiente. 550 personas se inscribieron. Sin embargo, y volviendo al tema del prompt, no, la conferencia real, no soy holograma. Y ayer hice el ejercicio, le dije a ChatGPT que me mejorara el título que ChatGPT escribió. Le dije, mejórame el siguiente título para una conferencia sobre inteligencia artificial y comunicación. Miren que el prompt es más elaborado. Sin embargo, miren que el resultado no fue mejor. Y miren por qué, trascendiendo la comunicación humana, el surgimiento de la interacción hombre-máquina en la era de la inteligencia artificial. Aquí hay un error, porque la interacción hombre-máquina, como lo vimos, eso existe hace mucho tiempo, eso no está surgiendo. Y aquí también nos queda esta lección de que todavía la máquina no tiene el suficiente criterio en muchas cosas que eventualmente podríamos tener nosotros frente a estas cosas. Les dije que iba a volver a esta imagen para mostrarles el valor del prompt. El prompt para generar esta imagen le puse, no aceptaba en español, lo escribí en inglés, un hombre cara a cara con un robot. Me generó esta imagen. Luego le dije, un hombre cara a cara con un robot hablando en una oficina. Me generó esta imagen. Y luego le escribí un hombre cara a cara con un robot amigable hablando en una oficina antigua. Le puse así una oficina vieja. La verdad que si miramos las tres imágenes, esta es la más realista de todas y tenía más elementos. Y por eso vuelvo a la idea de que en la medida en que escribamos mejores prompts, veremos mejores resultados. Bueno, para finalizar, dos breves slides. Retos y oportunidades. Yo creo que la inteligencia artificial nos está cambiando, nos plantea cambios irreversibles. Es imposible detener esto, porque ya sabemos, si se puede digitalizar, si tiene patrones, va a ser automatizado. Nada que hacer. Ha sucedido a lo largo de la historia. Unas más, otras menos, pero todas las profesiones van a estar afectadas por los avances de la inteligencia artificial. Todas sin excepción. Cada cual verá dónde más, dónde menos. Aquí hay un reto muy importante y es que toda tecnología nueva y poderosa como la inteligencia artificial es y será un espacio de pugna de poderes, como sucedió con el mundo de los medios sociales. El mundo de los medios sociales al final terminó contaminado mucho por ciertos tipos de censura y de controles y muchas agendas que de algún modo quieren influir sobre la gente a nivel político, económico y cultural. Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo y eso obviamente es un peligro. Hay que tenerlo en cuenta. Nunca como antes las diferencias entre el criterio y la falta de él se harán más evidentes.
por más que avance la inteligencia artificial, miren, y creo que lo vimos en algunos ejemplos, el criterio humano de poder ser analítico de lo que genera la inteligencia artificial o de cómo yo puedo producir la mejor inteligencia artificial, eso no puede desaparecer, de hecho se hace más importante. ¿De qué lado vamos a estar? Porque aquí nos podemos ir al lado también del facilismo, algo que ha pasado en el mundo de los medios sociales, de personas que no son críticas de los mismos procesos con ese tipo de herramientas. Sin embargo, esto también es un gran mundo de oportunidades. Todo cambio, por retador que sea, siempre ofrece oportunidades. Que nos desacomoden de donde estamos, así desaparezca el trabajo, es porque hay que explorar otro mundo. Y ese mundo tenemos que construirlo. Yo pienso que no podemos llorar como lloraron los periodistas en esa noticia que les dije que invitaron a la gente que no leyera los artículos. Eso es llorar por una cosa que es irreversible. Yo creo que hay que tener una actitud muy diferente. Yo como profesional, ¿cómo me aprovecho de esta tecnología este es el momento de ponernos en la punta del desarrollo de nuestra profesión en lo que atañe a la inteligencia artificial? ¿Quiénes más están llamados a impulsar los cambios en cada una de las profesiones que quienes las hemos estudiado? O sea, en el campo profesional tuyo, el que sea, ¿quién es el llamado a innovar con esa inteligencia artificial? Pues somos nosotros. Que tú lo hagas o no lo hagas es otra cosa. Aquí un punto importante, yo preparando esta presentación digo, definitivamente, con todo y que dice que a los profesores nos va a reemplazar la inteligencia artificial, cosa que puede ser, pero todo el tema de formación como tal, y esa parte del proceso educativo creo que nunca podrá desaparecer, y el estudio menos. O sea, esa capacidad de estudio, de aprendizaje, y en esto las universidades creo que todavía tenemos un trabajo grande por hacer. La adaptación a este cambio que viene es una responsabilidad individual también, y aquí queda la pregunta, ¿qué estás haciendo para enfrentar estos cambios que van a ser irreversibles en nuestra profesión? Creo que ya entienden ustedes por qué empecé por esta frase, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Nos vamos a adaptar a esto, esta es una invitación a adaptarnos a los cambios que vienen con la inteligencia artificial. Los que llegaron tarde, aquí está la presentación para que la descarguen, y no sé si hay tiempo para un diálogo, preguntas o algo, no lo sé. Bueno, muchas gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.